Sean bienvenidos a la continuación del estudio de la segunda carta a los Reyes, en donde para iniciar este estudio vamos a tratar de recordar un poquito y contextualizar algunos aspectos importantísimos que se han venido desarrollando a lo largo de Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Entre ello podemos observar que estamos ya prácticamente estudiando el 13º rey de Judá, en este caso que es Ezequías, y a lo largo de estos reyes hemos podido ver aspectos muy importantes acerca del gobierno que estos han tenido. Por ejemplo, si recordamos la práctica que Roboam tuvo, que fue el primer rey de Judá, la Biblia nos testifica que hizo lo malo ante los ojos de Yahvé. Seguidamente tuvimos a Abías, que continuó con la misma estructura. En el caso de Roboam venía de experimentar algunas actividades que el padre había hecho. Y recordemos que la tribu de Judá tenía como propósito fundamental que de ahí se iba a generar el linaje del Mesías. Por lo tanto, no hay que perder de vista en ningún momento, desde los primeros reyes hasta los últimos, para ver realmente el propósito que Jehová ha tenido durante todo ese lapso de tiempo. Luego llegamos al reinado de Asa. Asa hizo lo bueno ante los ojos de Jehová, pero si recordamos, cada uno de los reyes también tenía algunos aspectos positivos, pero humanamente estaba siendo desviado. Es decir, o tenía el culto a los ídolos, o tenía la adoración en los altos. En el cuarto rey es Josafat. Josafat, siendo hijo y una jerarquía de hijos, también hizo lo bueno. No así Joram, que fue el quinto rey. Luego entramos al reinado de Ocosías, que continuó con los aspectos negativos ante los ojos de Yahvé. Y entramos a una de los reinados, quizá uno de los más criticados, diría yo, el de Atalía. ¿Recuerdan qué hizo Atalía? Mató a toda la familia por quedarse ella con el reinado, pero como Jehová tenía un propósito bien claro, y aquí podemos ver cómo él no se desvía dentro de ese propósito. Hubo uno que se salvó. Es decir, si Atalía hubiese logrado su objetivo, la venida del Mesías no hubiese sido posible. Entonces, sin embargo, este fue uno de los reinados más cortos, porque Jehová vio con malos ojos de verdad lo que ella había hecho. Luego el octavo rey fue Joás, que hizo lo bueno. Continuó a Amasías, Osías, Otán, Acaz, que ya hizo lo malo. Y Ezequías, que lo hemos venido estudiando a partir del capítulo número 18, 19, y hoy con el 20 vamos a tratar, si el Señor así nos lo permite, de finalizar. Dicho esto, es importante que veamos que hay un margen o un periodo enorme de años en donde los reyes habían venido siendo instruidos por profetas que llevaban la palabra de Dios a cada uno de los pueblos que estos podían hacerlo. En ese sentido, Ezequías no era la excepción. Y vamos a tratar de contextualizar el capítulo 20 o el reinado completo de Ezequías, para que podamos ver cómo Ezequías, aún habiendo tenido la dirección de Yahvé y manifestado el título que la Biblia nos da sobre Ezequías, que hizo lo bueno ante los ojos de Yahvé, también tuvo algunas situaciones que probablemente nosotros ahora las podamos juzgar, pero que como no es ese nuestro propósito, sino aprender de lo que Ezequías hizo para no caer en esa misma situación.
A lo largo del reinado de Ezequías hemos visto que ese reinado duró 29 años. Y eso lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 3. No lo vamos a leer porque lo hemos contextualizado. También debemos contextualizar que en ese momento habían invasiones de los asirios hacia los diferentes pueblos. El caso de Samaria, llevó incluso cautivo a Israel y en su momento sitió a Judá. Y lo vemos en el capítulo 18, versículo 13. Luego, la fe de Ezequías es tentada por Rabsacés, quien amenaza a su pueblo. Y vemos cómo éste llega a blasfemar a Jehová acerca de que él trató de decir que lo que enviaba o lo que estaba diciendo había sido palabra de Yahvé. Y no era así. ¿Qué hizo Jehová con todo ese ejército? Lo rahó totalmente. ¿Qué hizo con su rey? Un familiar, un hijo, lo asesinó a espada. Luego, cuando Rabsacés tienta a Ezequías y su fe tiende a quebrantarse, Ezequías toma una actitud muy positiva que nosotros debemos de rescatar. ¿Cuál es esa actitud? Ezequías manifiesta luto por las amenazas. Y este luto lo lleva a vestir de silicio, como quien dice, a toda la parte importante de su reinado. Pero no solamente eso, sino que ora por medio de Isaías y Dios respondió a favor de Judá. ¿Dónde lo encontramos eso? En el capítulo 19, versículo 1 al 28. A partir de esos acontecimientos, de los cuales Ezequías y Judá habían sido libertados, Jehová garantiza una seguridad a Judá ante los sirios. Es decir, Jehová estaba manifestando de manera puntual que los sirios no iban a prosperar en ningún punto acerca de las invasiones. Porque recordemos que en el capítulo 19 encontramos que habían sido amenazados y sitiados, incluyendo hasta la parte alimenticia, lo cual prácticamente los llevaba a estar un poco asombrados por las mismas invasiones que estaban teniendo en las ciudades cercanas. Este reinado de Ezequías estuvo rodeado de muchas invasiones y es justamente después de esas invasiones cuando Ezequías cae enfermo. Y vamos a tratar de contextualizar este punto de la enfermedad. Y lo voy a invitar para que vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Vamos a contextualizar un poco rápido esto, sin perder de vista algunos puntos importantes que el hermano pastor destacó en el estudio anterior. El versículo 1 dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. ¿Qué aprendemos de esto? Nosotros podemos ver dos aspectos importantes en este punto. Uno es que Ezequías recibe una orden, pero tras esa orden recibe un propósito de esa misma orden. Es decir, ordena tu casa porque morirás. Y el profeta reitera y dice: no vivirás. Entonces Ezequías estaba en ese momento con aquella situación o la expectativa de: con mi enfermedad no hay posibilidades de vida. Y yo quiero destacar en este punto algo muy importante. Dios estaba diciendo a Ezequías: tu enfermedad es grave y por lo tanto morirás. Y aquí vemos la parte aplicable. Usted y yo, hermanos, adolecemos de una serie de enfermedades que a veces
nuestras actitudes son de reniego y nos sublevamos y decimos, Señor, ¿y a mí por qué me estará pasando esto? Pues, ¿qué he hecho yo? Y aquí podemos ver que las enfermedades no son solamente por aquellas actitudes negativas que nosotros hemos tenido o como consecuencia de un pecado, porque hasta este momento habíamos venido viendo cómo la vida de Ezequías estaba manifestada bien ante los ojos de Jehová, pero aquí la enfermedad que le llega prácticamente lo tiene al margen de la muerte. Y Ezequías tenía más o menos 39 años de edad y Dios le estaba anunciando que moriría, pero que al mismo tiempo le estaba dando una nueva posibilidad de poder vivir. El punto es el siguiente: ¿qué haríamos nosotros como hijos de Dios si recibiéramos esta noticia? ¿Cuál sería nuestra actitud? Probablemente algunos de nosotros diríamos, bueno, si me voy a morir, pues de todos modos ya soy salvo, me voy para el mundo. Pero veamos la actitud que tuvo Ezequías. Ezequías, en el versículo 2 y 3, notamos que la actitud fue la más correcta dentro de lo que él podía hacer. Y dice el versículo 2, entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. En este punto voy a destacar dos aspectos. ¿Ezequías conocía el orden acerca de poder dirigirse a Jehová? Definitivamente sí, porque su primera actitud fue orar. La segunda fue de lamentarse y de llorar, pero lloró con arrepentimiento. Y aquí vemos la parte de la aplicación. ¿Qué hacemos nosotros cuando recibimos esas noticias que muchas veces nos hacen flaquear o tambalear, no solamente en la vida física, sino en la vida espiritual? ¿Cómo reaccionamos? Reconocemos el sentido original que Dios tiene como propósito. Oramos primero y después nos lamentamos, o invertimos esta posición. Ezequías nos estaba enseñando aquí que el orden correcto es primero dirigirnos a Dios y después entonces podemos dar nuestros lamentos al Señor, siempre y cuando nosotros estemos conscientes de que las cosas que estamos sufriendo no son consecuencia de nuestras actitudes, porque debemos de destacar que algunas enfermedades, algunas dolencias que nosotros tenemos son parte de nuestras actitudes. Cuando las consecuencias son fuertes, pues difícilmente podemos venir todo el tiempo y decirle, Señor, pero yo, tu siervo, he estado haciendo esto, pero por otro lado nos hemos estado desviando. Y entonces, ¿con qué rostro llegamos a la misericordia del Señor? Únicamente con el que podamos pedir piedad y misericordia. Y aquí observamos eso. ¿Jehová tuvo misericordia de Ezequías? Sí. Continuemos para no detenernos un poquito en esto. En el versículo 4 nos dice, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová. La pregunta es, ¿escuchó Jehová la oración de Ezequías? Sí. Muchas personas todavía seguimos diciendo en algunos lugares,
es que Dios no me escucha, yo le he pedido tantas cosas, pero Dios a mí no me oye. Y lo vemos inclusive en algunos aspectos donde personas le dicen a uno de los creyentes: hágase una oración por mí, ore por mí, porque a usted tal vez Dios le oye. Y probablemente esta persona esté esperando una respuesta tal como la que recibió Ezequías, instantánea. No sé qué tan grande era el palacio, la Biblia no lo determina en su amplitud, pero Isaías iba a mediados del patio cuando recibió palabra de Jehová. Y aquí quiero destacar un punto importante. Ese punto va sobre la base del versículo 5, donde le dice: y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. ¿Quién era Ezequías? ¿Era el rey de Judá o era el príncipe? El rey. Pero ¿quién estaba hablando? El rey de reyes y señor de señores. Entonces le está dando una posición efectivamente a Ezequías, aun cuando él lo tenía ahí. Recordemos que todos los descendientes en el linaje de David tenían que poseer el reino. Aquí le está diciendo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. ¿Quién iba a sanar a Ezequías? Jehová. ¿Sí? Hasta el versículo 5 le había dado alguna señal de que iba a estar sano. Sí, le dice: al tercer día subirás. ¿Tenía una señal? Sí la tenía. ¿Qué aprendemos de esto? Que cuando el Señor tiene propósitos importantes en nuestras vidas, las señales están, pero que muchas veces humanamente no las identificamos. ¿Cómo lo sabemos? Vayamos al versículo 6. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. ¿Qué más estaba recibiendo Ezequías aparte de sanación física? Una protección, pero además de eso estaba recibiendo mucha misericordia de Jehová, porque le estaba regalando 15 años más, es decir, la posibilidad de poder seguir edificando la casa de Jehová por medio de las enseñanzas, pero al mismo tiempo adorando y alabando a quien le había dado la sanación. Obviamente, en algunos aspectos, aquí en el versículo 7 nosotros observamos que el instrumento que Jehová utilizó fue una pasta de higos. Pero realmente ¿habrá sido la pasta de higos la que sanó a Ezequías? No. El versículo 6 nos aclara y nos dice, el 5 y el 6 nos dice: yo te sano. Y obviamente Él puede utilizar cualquier cosa. Y nosotros hemos venido viendo a lo largo de los estudios bíblicos y a lo largo del Nuevo Testamento que Jehová o Dios Jesucristo utilizó saliva para sanar a ciegos, utilizó barro. ¿Puede Él utilizar cualquier cosa para darnos sanación? Sí. ¿Con qué fe nosotros le pedimos ese punto? ¿Con qué fe estaba pidiendo Ezequías lo que realmente quería? Ezequías fue escuchado de manera efectiva y la respuesta fue afirmativa. Eso no significa que cuando nosotros oramos, nuestras respuestas o nuestras oraciones no hayan sido oídas. Todas las oraciones son oídas. Dios nos oye. Recordemos que tenemos entrada al trono de la gracia gracias a la misericordia de Jesucristo, quien en la cruz rasgó todo el velo
para darnos entrada de manera directa. Por lo tanto, no es el hecho de que a mí no me escucha y probablemente al hermano pastor sí, sino cómo y con qué actitud cada uno de nosotros pide lo que queremos que Jehová haga a favor nuestro, y sobre todo cuál es la voluntad que Él tiene para nuestras vidas. Porque recordemos, por ejemplo, en este tiempo, ¿qué pide cada uno de los jóvenes? Yo quisiera tener un mejor celular, una tablet más moderna, ¿sí? Quizá un mejor carro, una casa grande, mucha ropa. Pero ¿es esa la voluntad de Dios? No. Si no, yo con derecho al perdón del Señor digo, ¿por qué no fuimos ricos? Y digo a veces, quizás si tuviéramos riqueza nos hubiésemos hecho locos, porque no estamos preparados nosotros. Y agradezco la misericordia de Dios, porque nos lleva así despacito, despacito. Y si nos diera abundancia, pues estaríamos perdidos. Nos descuidaríamos, como muchas personas dicen, si Dios me diera tal cosa, me diera un negocito, me diera esto, yo le alabaría y le glorificaría. Y cuando lo tienen, no tienen el tiempo para llegar a la casa del Señor. Entonces, muchas veces nosotros estamos igual que esas personas. Y recordemos esto, Ezequías había sido elegido rey con un propósito bien importante. Y ese propósito era edificar espiritualmente la casa de Jehová, enseñar la verdad acerca de Jehová como su único Dios, y al mismo tiempo hacer que Israel también pudiese entrar a ese punto. En el versículo 8 dice, Ezequías pide una señal de que sanará. La pregunta es, ¿creyó Ezequías que iba a ser sanado? Probablemente no haya creído. ¿Sí? Ni siquiera se tomó el tiempo de decir, el Señor ya me dijo que voy a subir al tercer día a la casa de Él. Entonces aquí Él está manifestando una actitud muy natural y humana en nuestras vidas. Yo recuerdo una historia de un grupo de personas que en tiempo de sequías empezaron a orar y decían, Señor, queremos que nos mandes la lluvia, queremos que nos mandes la lluvia. Y oraban fervientemente y ayunaban. Y vino alguien y les dijo, ¿de verdad quieren la lluvia? Y le dijeron, sí, de verdad la queremos, nuestros cultivos se están secando, todos nuestros animales desean la lluvia. Y le dijo, ¿pero tienen fe que se las van a conceder? Sí, tenemos fe, todos oramos unánime. Y le dijo, ¿y entonces por qué no andan sombrías? Y la pregunta era, ¿habían creído que iba a llover? No. Estaban orando carnalmente, pidiendo la lluvia, pero jamás creyeron que Jehová les iba a conceder la lluvia, porque nadie andaba preparado. ¿Cuántas veces nosotros humanamente estamos pidiéndole al Señor sanidad, algunos aspectos importantes, pero en nuestro interior estamos diciendo, quizá ni me lo conceda? Ezequías tenía ese mismo problema. Veamos qué nos dice el versículo 8. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho, avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. Versículo 10. Y Ezequías respondió, fácil cosa,
es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Aquí nosotros estamos viendo cómo Ezequías, aún después de haber recibido palabra de Jehová y la misericordia de Jehová manifestada en su vida, todavía Jehová sigue derramando más misericordia sobre él. Porque ¿debía Jehová, nuestro Creador, dar señal a Ezequías de que lo iba a sanar otra vez? No, ya no, ya le había dicho. Entonces, ¿qué aprendemos? Aprendemos que cuando nosotros pedimos al Señor, debemos de ver las cosas como que ya son. Con los jóvenes y con los niños yo les he dado el testimonio de que cuando yo tuve una caída sobre el camino donde transito para llegar a la escuela, el ortopeda me dijo: el nervio que sostiene tu brazo derecho está en un hilito y se va a reventar. Y me preguntó: ¿en qué viajas? Y le dije: en bus. Y me dijo: ¿y cómo haces para subirte al bus? Obvio, me guindo porque va por lo general lleno. Y me dijo: en una de esas tu brazo se te cae. Y solo me le quedé viendo y me dijo: yo opero, decime cuándo querés la operación y solo van a ser de 23 a 30 puntadas en tu brazo. Y yo recuerdo que me le quedé viendo y me puse a reír y le dije: yo no me voy a operar. Y me dijo: ¿no te vas a operar? ¿Y tenés carro? Me dijo. Sí, le dije. Cuando le hagas el cambio a la velocidad, ahí se te cae el brazo. Y para la honra y gloria del Señor, aquí se llevó la petición y yo he usado mi brazo como no tienen idea, a tal punto que me ha tocado pelear jalando animales, y si eso hubiese sido como el ortopeda dijo, yo no tuviera el brazo así. Amén. Tenemos un Dios de misericordia, y en ese momento yo dije: no me tomo ninguna pastilla. Y ahí está mi esposa, que ella dice: yo te admiro, no me gustan las pastillas. Y yo le he dicho al Señor: cuando me toque morir, será porque a mí no me va a entrar ninguna pastilla. Pero me sanó. Confié en que Él lo iba a hacer definitivamente. Y gloria a Dios, porque mi brazo funciona. Y hay momentos en que abuso de la fuerza con el brazo derecho y me acuerdo y digo: pero el Señor hizo todo, ¿por qué debo de preocuparme? ¿Qué vemos en este punto? ¿Necesitábamos señal para poder recibir sanación? No la necesitamos. Pidamos con fe y entremos al trono de la gracia del Señor y vamos a hallar el oportuno socorro. Recordemos que Cristo no murió en vano en la cruz. Él murió por darnos salvación, y no solamente la salvación física, sino la salvación espiritual. Y en la salvación física es donde muchas veces nosotros nos centramos. Este contexto nos lleva a reconocer tres puntos importantes en la vida de Ezequías. Uno, recibió mucha misericordia, y en eso nosotros no podemos decir lo contrario. Segundo, recibió vida, porque estaba a punto de morir, pero aparte de ser sanado, recibió 15 años más. Y como consecuencia de esos 15 años y la protección que Jehová había prometido, también iba a prosperar. A Ezequías se le había prometido que iba a prosperar en todo lo que hiciera, dada la protección que Jehová le estaba dando. Vayamos al punto en donde nosotros encontramos una actitud que hoy en este tiempo nosotros podemos juzgar como negativa, porque hemos venido dándole un seguimiento a los estudios, pero que muchas veces nosotros no entendemos
humanamente los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Veamos qué nos dice el epígrafe en el versículo 12 de Segunda de Reyes 20. Ezequías recibe a los enviados de Babilonia. Versículo 12 nos dice: en aquel tiempo Medorac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Recordemos de dónde venía Ezequías y quién lo había sanado. Ezequías había sido sanado por Jehová y había recibido, además de la sanación, 15 años con los cuales Dios no solo le dio salud, paz, libertad, tranquilidad, sino que también lo hizo prosperar de una manera formidable. ¿Dónde encontramos eso? Vayamos a Segunda de Crónicas para que vayamos tratando de Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo del 22 al 23. Vamos a leer únicamente aquí. ...22 y 23... y nos dice: así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sanaquerib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. ¿Recibió prosperidad? Sí lo recibió. Recibió muchos presentes. Ahora, ¿qué hizo Ezequías? Aún evidenciada la misericordia de Jehová, recibe a los enviados de Babilonia, y veamos una actitud aquí. Regresemos nuevamente a Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 13. Y dice: y Ezequías los oyó. ¿A quiénes? A los babilónicos. Y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias y ungüentos preciosos, y a la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. ¿Qué podemos observar aquí? Ezequías estaba prácticamente abriendo el reinado a los babilonios, y en ese momento nosotros podemos decir: pero si les abrió su casa, probablemente haya tenido muy buenas relaciones con ellos. Pero cuando nosotros vamos a estudiar un poco la historia, podemos observar quién era Babilonia. Y por lo tanto la relación con un pueblo pagano no era bien vista ante los ojos de Jehová. Pero, ¿qué quería hacer Jehová permitiendo eso? Porque recordemos que estaba Isaías. ¿Isaías podía haber evitado esto? Sí, pero ¿puede humanamente una persona interponerse ante la voluntad del Señor? No, no hay forma. Veamos qué sucede, por ejemplo. Nótese que en estos versículos se manifiesta que Ezequías les mostró todo lo que había en su reino, y Dios lo permitió así, pero nunca
les testificó de Dios a los extranjeros. ¿Cómo lo sabemos? Vayamos nuevamente a Segunda de Crónicas 32. Segunda de Crónicas 32, versículo 31. Más en lo referente a los mensajeros, los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Regresemos a Segunda de Reyes. ¿Por qué permitió Jehová que Ezequías mostrase todo lo que había en su reino? Para probarle lo que había en su corazón. La pregunta es, ¿Dios sabe qué hay en cada uno de nuestros corazones? Amén. Lo sabe. Incluso antes de que llegue a nuestra mente, Él conoce cada uno de nuestros pensamientos. Por lo tanto, Dios estaba manifestando cuál era un propósito que iba a suceder. Algunas personas o estudiosos piensan que Ezequías ya había tenido un traspiés en su caminar como rey. Recordemos que había dado tributo para garantizar su estabilidad. Después de haber sido sanado, él recibió presentes. Y la pregunta es, ¿para él eran los presentes? ¿Él había sanado o había sido sanado? Él había sido sanado. ¿Qué sucede comúnmente en nuestras vidas cuando recibimos sanación o recibimos un milagro en nuestras vidas? Bueno, ya me curé. Gracias, Señor, porque ya estoy bueno y me voy. Y nos vamos y nos olvidamos del que nos curó. Ezequías había olvidado que había sido puesto por Jehová como administrador de un reinado. Y aquí nosotros podemos ver que Dios les permitió que pudiese suceder eso. Y el propósito lo vemos aquí para ver qué había en su corazón. La pregunta es, ¿qué hay en cada uno de nuestros corazones? Muchas veces nos enaltecemos por cosas que, como dice la Biblia, aquí se van a quedar y que van a perecer, y que el Señor nos probara con fuego, pues nos quedaríamos así con las manos cruzadas porque no tenemos nada. Recordemos, de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en él habita. No son nuestros, pero muchas veces se nos olvida y caemos en el mismo error y nos enaltecemos y decimos, mi casa. No, la casa no es nuestra, nos la ha permitido Dios administrarla, pero no tenemos esa característica nosotros muy común. Sí la tenemos. Y yo les digo a los niños muchas veces en la escuela, cuando se saca 10 dice, me saqué 10. Pero cuando tiene mala nota dice, el profe me puso mala nota. ¿Sí? Tratamos de ver culpables donde no los hay, pero nos enaltecemos cuando estamos en prosperidad. Y ojo, no estamos hablando del evangelio de la prosperidad, porque Isaías aquí no notamos como profeta que haya exigido algo a favor. Simplemente era el conducto que llevaba la palabra de Jehová al rey. En ese sentido, nosotros podemos ver que Ezequías erróneamente les mostró todo su reino a los babilónicos. ¿Por qué? Por orgullo, por arrogancia. Porque si ustedes notan, él mostró toda su plata, su oro. Podemos aducir incluso que fue por insensatez, porque anteriormente
habíamos visto que cuando él tuvo que tomar una decisión, buscó al profeta para oír palabra de Jehová. Pero cuando recibió a los babilonios, se olvidó del profeta. Estaba actuando muy insensato. Otra razón, la desobediencia a Dios. Sabía, como parte del linaje de David, que la relación con los pueblos paganos era negativa para su reinado. Sí lo sabía. Otra de las razones que podemos manifestar del por qué mostró todo su reino es por carnalidad. No es cierto que muchas veces nosotros queremos mostrar todas las cosas que tenemos. Cuando recibimos una visita le decimos, este es mi cuarto, aquí tengo mi televisor, aquí está mi jueguito de sala. Es decir, vamos y mostramos lo que tenemos. ¿Por qué? Porque estamos haciéndolo para que nos den adulaciones acerca de lo que tenemos. En este punto, uno de los aspectos importantes que Ezequías debió recordar era que no tenía que escuchar a extranjeros, sino que obedecer únicamente a Dios. Ezequías recibe la voz de Isaías. Vayamos al versículo 14 de Segunda de Reyes. Regresamos a Segunda de Reyes 20, versículo 14, y dice: entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió: de lejanías tierras, han venido de Babilonia. Versículo 15. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Isaías en este momento está confrontando al rey por una decisión errónea que él había tomado, y le está manifestando el error que había cometido al mostrar cada bien atesorado en Judá, porque esto dejaba al descubierto para los babilónicos de dónde podían echar manos en caso de necesitarlo, y así invadir a Judá y robar todos sus tesoros. Es decir, los babilónicos, como muchas personas en nuestras vidas, andan viendo a ver qué agarran. En ese momento andaban explorando un reinado, el reinado de Judá, pero habían llegado por el prodigio que le había acontecido a Ezequías, y del prodigio Ezequías no dio ninguna manifestación. Es decir, no proclamó al Dios vivo que le había sanado. ¿Pudo haberlo hecho? Sí, pero como decía al inicio, podemos juzgar nosotros a Ezequías, pero ¿qué hacemos nosotros en nuestra vida práctica? ¿Proclamamos a ese Dios vivo que nos ha garantizado la salvación? Le decimos a la gente allá afuera que somos salvos no por las obras que nosotros hayamos hecho, sino porque hubo uno, el Cordero de Dios, que murió en la cruz, pagó por todos nuestros pecados, que fue sepultado, pero que resucitó, y por eso somos salvos. Pero juzgamos a Ezequías aquí porque se le olvidó lo que había decidido. Pero ¿qué de nosotros? ¿Cuántas veces se nos ha olvidado? ¿Cuántas veces nos acercamos a alguien o escuchamos algunas expresiones erróneas acerca de la Biblia, pero decimos: no saben nada? En vez de tomar la actitud del eunuco y decir: bueno, ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Y hacer lo que Felipe hizo, enseñar. Muchas veces nosotros actuamos de esa manera. Vayamos a Segunda de Reyes, ahí mismo en Segunda de Reyes, versículo 16.
Dice, entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová. Versículo 17. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Versículo 18. Y tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Versículo 19. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. ¿Estaba entendiendo Ezequías lo que Jehová estaba manifestando? No. Veamos aquí algunos puntos muy importantes. ¿Quiénes eran los eunucos? Eran esclavos, y eran esclavos castrados. Y si notamos en la lectura, le dice hijos que engendrarás. En ese momento, ¿había descendencia de Ezequías? Sí, pero si hubiesen sido llevados los hijos y castrados, se hubiese concretado el plan que Satanás tenía de evitar el nacimiento del Mesías. Por lo tanto, no hubiese continuado la descendencia, porque un eunuco ya no puede engendrar, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué podemos ver? Algunos aspectos importantes de esto es que Ezequías había olvidado lo que Jehová había hecho por él y por su pueblo, y ahora únicamente estaba pensando en sí mismo. ¿Cómo lo sabemos? El versículo 19, al final, en la parte B, dice, habrá al menos paz y seguridad en mis días. ¿En quién estaba pensando Ezequías? En él mismo. ¿Le importaba lo que los hijos iban a pasar? No, no le importaba. ¿Le importaba Judá como parte del pueblo con el que él había llegado a reinar? No. Se estaba olvidando de cuál era el propósito por el cual estaba ahí. Como podemos ver, Ezequías no se enfocó en los demás, lo cual hace notar una actitud muy egoísta de su parte, lo cual afecta la vida espiritual del pueblo de Judá. Porque, ¿quién era el líder que Judá tenía? Ezequías. ¿Qué actitud iba a tomar el pueblo al ver que su rey simplemente estaba interesado en él? No muy buena. Ahora, la pregunta es, ¿fue correcta la actitud de Ezequías? De ninguna manera. Porque él no pensó en su pueblo, ni siquiera en lo que Jehová le había encomendado, como muchas veces nosotros también lo hacemos, y nuestros pensamientos se desvían y nos pasa lo del rico y Lázaro, lo del rico. ¿Recuerdan qué le pasó al rico? Y dijo, tengo toda mi cosecha, haré esto, haré lo otro, tengo todo para regocijarme. ¿Y qué le dijo el Señor? Insensato, le dijo. Hoy, esta noche vienen por ti. Muchas veces nos jactamos nosotros y nos volvemos arrogantes. Y ese es un problema muy serio. A mí me lo ha mostrado el Señor estudiando este capítulo, y digo a veces, ¿cómo Dios le enseña a cada uno de nosotros? Ya sea desde el lugar donde ustedes están o desde este puesto. Aquí se vive de manera más intensa porque uno dice, voy a tener que enseñar, pero antes tuve que haberlo aprendido. La insensatez y la arrogancia no son buenas. Esa arrogancia que muchas veces nosotros manifestamos nos separa de la comunión con Dios, porque
La arrogancia es un pecado. La jactancia es un pecado. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, lo podemos sustentar a través del libro de Hebreos. Vayamos a Hebreos capítulo 12, versículo 15. Hebreos 12, Hebreos 12, 15. Y dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos sean contaminados. La arrogancia nos lleva a ese punto, a no estar conforme con lo que tenemos, a hacernos amargos muchas veces. Nos amargamos por lo que tenemos o a veces por lo que nos hace falta. Y se nos olvida que nuestras bendiciones son espirituales, no materiales. Y muchas veces vivimos quejándonos por lo que tenemos y por lo que realmente quisiéramos tener. Ahora, ¿cómo reaccionó Ezequías ante este punto? Ya vimos que lo hizo a través de una jactancia que no tenía ningún fundamento para el pueblo de Judá, ni mucho menos era aceptable ante los ojos de Dios. ¿Qué aprendemos? Que debemos de dejar que el egocentrismo no nos gobierne a tal grado que no pensemos en los demás. ¿Qué nos enseña Dios? Que debemos de mejorar nuestra comunión. El Señor nos está diciendo: cuando Ezequías pensó únicamente en Él, se olvidó todo lo que había a su alrededor. Y se le olvidó la dependencia que tenía con el Señor para poder dirigir de la manera correcta a su pueblo. Se volvió arrogante. Y obviamente la arrogancia nos separa de la comunión con Dios y de la unidad del cuerpo de Cristo. Recordemos que cada uno de nosotros somos templo y morada del Señor. Y cada uno somos parte del cuerpo de Cristo. Y cuando nuestra arrogancia y nuestra falta de comunión llega, entonces empiezan aquellos cuchicheos que en vez de edificar a la iglesia perturban. ¿Qué otra consecuencia trae? Pues trae un uso inapropiado de los dones. El privilegio que nosotros recibimos de poder enseñar con los niños, y hoy este privilegio es gracias a la voluntad del Señor, no son méritos humanos. Yo lo tengo bien claro. Yo estoy bien ubicado en ese sentido y le agradezco a Dios esa misericordia que haber visto la posibilidad de poder enseñar. ¿Qué más se puede hacer? Bueno, tratar en la manera de lo posible caminar por fe. Eso no es fácil. Hemos visto cómo cada uno de los reyes, guiados por profetas y por palabra de Jehová, ha tenido sus desvíos. Pero bueno es Dios, que nos ha dejado la puerta abierta y dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Quiero terminar y le voy a tomar 2 minutitos para finalizar el capítulo 20. Regresemos a Segunda de Reyes. Hasta ese momento Ezequías estaba pensando únicamente en él. Pero veamos qué sucede. Habían transcurrido desde su sanación 15 años. ¿Qué hizo con esos 15 años? Podemos concluir aquí que simplemente se enalteció a partir de todo lo que Jehová le había dado. Versículo 20. El epígrafe nos dice: muerte de Ezequías. Los demás hechos de Ezequías y todo su poderío, y cómo hizo el estanque y el conducto y metió las aguas en la ciudad, no está escrito en el libro de las crónicas de los
reyes de Judá. Yo quiero invitarlos para que vayamos a Segunda de Crónicas, y aquí vamos a terminar con este capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 24 al 26. Y dice la palabra del Señor así, versículo 24. En aquel tiempo, Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Versículo 25. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que engrandeció su corazón, y vino la ira contra él, contra Judá y Jerusalén. Versículo 26. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Aquí observamos en Segunda de Crónicas que el haber enaltecido su corazón traía consecuencias. Ezequías, como muchos de nosotros, murió. Muchos de nosotros vamos a morir, pero hay un punto muy importante que nosotros debemos de destacar. La Biblia da testimonio que Ezequías anduvo agradable ante los ojos de Jehová. La pregunta es, ¿qué dirá Dios de nuestras vidas? ¿Podemos decir que hemos hecho lo bueno ante los ojos de Jehová? Y con esa interrogante quiero finalizar este punto. Ezequías falleció. Posteriormente vamos a continuar el estudio donde su hijo Manasés es quien continúa el reinado. Pero hasta aquí nosotros hemos aprendido aspectos importantes. Tenemos un Dios de misericordia que cuando clamamos nos oye. 2, nos ha dado vida, y nos ha dado una vida para adorarle y para glorificarle, no para vivirla como nosotros queremos. Ezequías enalteció su corazón y recibió consecuencias. 3, tenemos un don maravilloso y debemos de ponerlo al servicio del Señor. Ese don maravilloso debe ser para edificación de toda la iglesia, no para enaltecernos nosotros. Y nosotros veremos cómo las cosas que el Señor ha puesto en nuestras vidas van caminando de la manera correcta. Que el Señor nos haya hablado y que Él haya sido quien nos haya mostrado la enseñanza de Ezequías, y aquí finalizamos el capítulo 20. Nos ponemos en pie para despedirnos en palabras de oración.